Noches. Un saludo para todos los que están en casa. Muchas gracias, hermanos, por esa maravillosa adoración. En esta noche el Señor ha puesto en mi corazón que meditemos en el libro de Daniel, pensando en el contexto en que nos encontramos en estos tiempos. Vamos a leer en capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer en capítulo 7 de Daniel. Y vamos a leer desde los versos 1 al 3. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versos 1 al 3. En las copias de nuestras Biblias leemos de la inspirada e inerrante palabra de Dios. Leemos: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. Eso es para entrar en contexto, pero quiero poner énfasis en la última parte del verso 4. Dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Vamos a orar. Misericordioso Dios, en esta noche te damos gracias por esta grande misericordia, Señor, de poder escuchar nuevamente tu palabra, Señor. Es nuestro ruego en esta noche que tu Santo Espíritu, Señor, acompañe a los oyentes, Señor, y a quien la está leyendo, Señor, para que los corazones sean abiertos, Señor, y pueda lograr el propósito que tú tienes con ella, Señor. Te rogamos porque seamos oyentes diligentes, Señor, y que podamos poner por obra todo lo que quieres enseñarnos en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén. El título del mensaje es Dios sobre la historia, ¿no? El título del mensaje es Dios sobre la historia. Entonces, poniendo énfasis a la última parte del verso 4, Daniel 7:4. Entonces, podemos empezar pensando que contrario a la opinión de muchas personas, la historia no es un tren descarrilado, ¿cierto? La historia no es un tren descarrilado. De hecho, si miramos ciertos aspectos que fueron sobresalientes en la historia, podemos ver muchos aspectos del carácter de Dios. Podemos pensar en la historia como un gran lienzo, ¿no? Un gran lienzo en el que Dios, mediante su providencia, va acomodando figura por figura hasta que obtiene una imagen bastante intrincada, ¿no? Nosotros como cristianos hemos de ser amantes de la historia, porque Dios es un Dios que se revela a través de la historia. Como amantes de Él, vemos en la historia ese escenario, ese teatro en el que Dios manifiesta su esplendor, ¿cierto? Podemos pensar que Dios está en control. Dios está en control es una frase que muchos pudieran afirmar, ¿cierto? Muchos pudieran afirmarla. Pero afirmar que Dios está orquestando, que está desplegando muchos eventos de forma perfecta, de manera que la promoción de su reino y el avance de su gloria
sea eficiente, es algo en lo que esta noche tenemos que ser reforzados. Y mediante este capítulo de Daniel, tenemos que ser llevados a pensar en esto. Tenemos el capítulo 7 de Daniel, ¿cierto? El capítulo 7 de Daniel es como una conexión con el capítulo 6. Es una parte histórica entre la primera y la segunda mitad del libro. Hemos hecho estudios del libro de Daniel y sabemos que se divide en dos partes, ¿no? Desde el primer capítulo hasta el capítulo 6 tenemos una parte que es un poco acerca del relato de lo que vivió Daniel y sus compañeros allá en la dispersión en Babilonia, ¿cierto? Y el capítulo 7 en adelante lo mencionamos como literatura apocalíptica, porque se parece mucho a ciertos pasajes del libro de Apocalipsis. Es entonces que en esta noche quiero meditar en esta parte del libro de Daniel, enfocándonos en la historia. ¿Cómo podemos ver a Dios a través de la historia? Es interesante porque aquí en este capítulo 7 de Daniel ya vemos a un Daniel más maduro, entrado en días, con un ejercicio notable en su piedad, ¿cierto? Ha crecido bastante en su piedad, ha crecido en conocimiento, ha crecido en una íntima relación con Dios. Pero vemos que él aún sigue interesado en conocer la voluntad de Dios. Y es allí entonces en donde Dios le da una sobrecogedora revelación. Él le muestra qué va a suceder en los próximos años. Dios le muestra a Daniel que el exilio del pueblo de Dios está a punto de terminar, ¿cierto? De aquí desde el capítulo 7 en adelante, Dios le va a revelar eso. Y no solamente le da a Dios una revelación puntual, ¿sí? Sino que le da un panorama de lo que va a suceder. Y es entonces que aquí vamos a ver el Dios sobre la historia. Entonces considere conmigo en esta noche dos punticos, solamente dos punticos para que. El primer punto es, Dios es quien escribe la historia. Dios es quien escribe la historia. Y el segundo punto es, Dios gobierna sobre las naciones. El primer punto se desarrolla aquí en el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vemos a través del relato del libro de Daniel que él pasó de ser un intérprete de sueños a tener su propio sueño. Y es aquí donde la revelación divina le impulsó, ¿no?, a escribir ese sueño. Miren que dice aquí que él escribió lo principal del asunto. ¿Por qué? Porque esa visión, ese sueño, tuvo profundo impacto sobre Daniel. Y es por eso que en esta noche él pudo comunicarnos, no solo a los que estaban más cerca de él en tiempo y en espacio, es decir, a los que estaban allá en el exilio, también a los que estaban en Jerusalén, sino también a nosotros, que en esta noche, en esta generación, podemos reunirnos acá en el local bíblico, en este día, en esta hora, en esta fecha, y podemos estar estudiando las profecías de Daniel. Maravillosa la providencia de Dios cuando usa hombres consagrados por el Espíritu Santo para que a nosotros, hombres y merecedores, nos den este maravilloso libro, esta maravillosa voluntad revelada de Dios. Y también podemos confiar en la veracidad de su inspiración. Podemos confiar en que también nosotros no basamos nuestras creencias sobre una fábula ni sobre una leyenda, ¿cierto? Como dirían los críticos, sino que basamos nuestras creencias sobre la palabra inspirada de Dios. Tenemos entonces una relación
entre la revelación directa de Dios y la historia, podemos comprobar que las profecías, principalmente del Antiguo Testamento, nos dicen lo que va a suceder, ¿cierto? Ciertas profecías nos dicen lo que va a suceder. Y la historia después nos muestra lo que ha sucedido. Y las dos encajan perfectamente como un rompecabezas. Recordemos el trato de Dios que tuvo con los patriarcas. Cuando les dijo, ustedes saldrán de esta esclavitud o saldrán del exilio o tomarán la tierra, Él les daba un lapso de tiempo y perfectamente se cumplía. ¿Qué podemos ver en esto? También recordemos antes los evangelios, ¿no? Podemos ver los evangelios cuando el Señor Jesucristo hizo algunas predicciones y todas ellas se cumplieron. Por ejemplo, cuando Jerusalén fue hollada por gentiles, por los ejércitos romanos, cumplido. Podemos pensar en esta noche entonces que hay un grande consuelo. Hay un gran consuelo en las profecías del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, porque las podemos ver confirmadas a través de la historia. Y si sabemos que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron al pie de la letra, ¿cómo no estar confiados que las que hay en el Nuevo Testamento también se van a cumplir? Dios establece todo el escenario. Él es quien coloca cada uno de los detalles para poder cumplir estas maravillosas profecías. Él fue el que presentó el escenario para que se presentaran las revueltas de los macabeos, para que el pueblo saliera de los diferentes exilios en los que estuvo, el surgimiento de la religión de los fariseos, de los saduceos, el imperio romano. Él colocó todas estas cosas en su debido tiempo para que cuando llegara el Mesías, todas las profecías acerca del Mesías se cumplieran exactamente. Y para que nosotros pudiéramos pensar en su fidelidad, en que cada una de las palabras que Dios dice se cumplen. Allí fue en la plenitud del tiempo de la que habla Gálatas, cuando Dios en el justo lugar envió a su propio Hijo. Y esto es lo que está diciendo Dios en la visión de Daniel. Esto es lo que se nos está llevando a pensar Dios en la visión de Daniel en esta noche. Observe el verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Sabemos todos, podemos comparar allá en Génesis 49, en las profecías de Jacob, que el mar es una imagen del mundo. El mundo simboliza ¿qué? Inestabilidad. El mundo simboliza una lucha. Es una imagen de conmoción, es una imagen de caos, de tempestad, porque vemos que el viento está soplando en todas las direcciones, nos dice aquí en Daniel. Si podemos observar un evento natural, un solo viento, ¿sí? Una sola dirección del viento soplando sobre un solo punto, son grandes los estragos que produce. Aquí es mucho más sugestiva la imagen que se nos da. Los cuatro vientos combatiendo en el gran mar. Tenemos entonces que hay una lucha entre los poderes, una lucha cósmica, ¿no? Una lucha cósmica entre los poderes siniestros, entre Dios y el diablo. Y no es solo de naciones, no solo son las naciones que se rebelan contra Dios, sino que esas naciones a su vez que están compuestas de individuos, también nos dan a entender que están en esa lucha. Y esto, hermanos, no es otra cosa que una imagen que nos lleva a reflexionar en lo que está ocurriendo individualmente en estos reinos. El corazón humano, su depravación. Somos pecadores. Todos los que integramos esos reinos. Seguimos siendo hombres. Y esos resultados de esas convulsiones, esa rebelión
de estas naciones, en contra de este Dios de la historia, que se han visto a través de los años, no son sino otra cosa que el resultado del pecado que habita en nuestro pequeño mundo, en nuestro corazón, levantándose siempre en contra del Dios santo, el Dios de la historia. Hermanos, es una tremenda consolación en esta noche, el saber que Dios, a través de estas profecías del Antiguo Testamento, no solo está dando a conocer su voluntad para su pueblo, sino que también está dando a conocer la voluntad contra los impíos que siempre están en lucha en contra de este Dios de la historia. Algún día colmarán la medida de su pecado y ya no tendrá él más paciencia, ya no habrá más paciencia, ya solamente será juicio, ardor de ira. Pero en esta época, en esta dispensación que es la de la gracia, Él nos está invitando constantemente a que nos acerquemos a Él y tomemos de su perdón. Esta es la invitación en esta noche. Podemos también meditar, hermanos, como lo decía antes, es consuelo, un profundo consuelo para el pueblo de Dios, el poder leer las escrituras del Antiguo Testamento y ver profecías cumplidas. En especial que el Señor trajo el evangelio a los gentiles. Él lo prometió en el Antiguo Testamento, que Él traería el evangelio a los gentiles, y todo lo que Él hizo, todos los obstáculos que Él venció, el mismo Señor, porque a medida muchas veces, a menudo hemos meditado que la obra de la redención no fue una obra de una sola palabra, sino que requirió de un acto profundamente costoso para el Señor. Pero Él, que es el Dios que todo lo puede, lo hizo. Hermanos, también es profunda consolación saber que Dios está escribiendo la historia, no solamente la historia de las naciones, como lo leemos al principio de este capítulo, sino que también está escribiendo la historia de cada uno de nosotros en esta noche. Somos privilegiados, hermanos, en que hayamos podido ser traídos para escuchar esta maravillosa palabra del Dios de la historia, del Dios de la salvación. Y observe que Dios a Daniel no está dando solamente un puñado de historia, de información relevante acerca de la historia. Eso no es lo que está queriendo decir el pasaje. Él está revelando su naturaleza misma a Daniel. Está dando una revelación de su misma naturaleza. Y es por eso que Daniel, a través de este pasaje, se nos describe como estando profundamente sobrecogido por tan grande visión. Hermanos, meditemos en que no solamente es importante conocer aquellos aspectos de la historia que eran necesarios para la venida del Mesías, sino que también reconozcamos en nuestras mentes que primero Él es el Dios que escribe nuestra historia. Es necesario conocer acerca de la caída del Imperio Romano y de su surgimiento, ¿sí? Pero también debemos hablar de nuestra historia individual. Él está desplegando día a día, no solamente la historia de las naciones, sino el plan perfecto de salvación para cada uno de nosotros. Él está desplegando los ires y venires del universo, el claroscuro con el que este universo, que es descrito como un mar, se mueve. Hemos de alabarle, como dicen los salmos, por cada una de sus obras, día a día. Cualquier cosa que suceda en mi vida y en la tuya, en nuestra historia personal, hemos de gozarnos adorándolo
inclinándolos delante de Él, glorificándolo, vindicándolo, reconociendo que Él solamente es el soberano, no solamente a escala mundial, sino también en la minucia, en lo más pequeño de nuestras vidas. Estamos siendo llevados por tremenda consolación para el pueblo de Dios. El segundo punto que quiero desarrollar, hermanos. Dios gobierna sobre las naciones. Volvamos a Daniel. Volvamos a Daniel y leamos el verso 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Sigue Daniel con la descripción de estas bestias que son comparadas con la imagen que él vio en los capítulos anteriores. Sabemos que estas bestias simbolizan reinos, simbolizan imperios. Y este verso 4 es la descripción. Concuerdan muchos comentaristas, estudiantes de la Biblia, que esta es la descripción de Babilonia. En el versículo 17 se nos dice que estas bestias simbolizan reyes, ¿no? Dice, estas bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Lo más impactante de esta descripción de estas bestias es que en Jeremías es descrita de la misma forma en que se describe acá, ¿no? Y en Ezequiel capítulo 17 también se describe a Babilonia como teniendo alas de águila, ¿no? Pero dando a entender, hablando a nuestra mente que estas bestias tienen la característica de esos animales, más no son esos animales, ¿cierto? Hermanos, se nos dice también en este verso 4 y a través del capítulo, se nos dice, por ejemplo, en el verso 5, se le dijo a la bestia, levántate, devora. En otro verso se dice, se le dio a la bestia que se pusiera sobre sus pies. En otro verso dice que la bestia se levantaba y que las cosas que ellos hacían, las cosas que estas bestias hacían le eran dadas, dándonos a entender que Dios es el soberano sobre esas naciones. Porque ninguna de esas naciones, ninguno de esos imperios, por más poderoso que pareciera, por más temible que fuera la descripción, por más aterradora que fuera para Daniel, no eran imperios que habían hecho las cosas por sí mismos, sino que era Dios quien les había estado otorgando lo que ellos eran. Observe entonces en el verso 4, ¿quién fue el que arrancó las alas de la bestia babilónica? Es un recordatorio, hermanos, en esta noche, para que pensemos, ¿quién es el que está al mando sobre las situaciones del universo? ¿Quién es el que está al mando? Podemos pensar. Pero también se nos dice que se le hizo poner de pie, ¿no? Y que se le dio un corazón de hombre. Lo cual creo que es más allá, bueno, unos intérpretes dicen que esta frase significa que era un reino puramente de hombre, ¿no? Porque sabemos que los antiguos imperios tenían a sus monarcas como dioses, y si vemos a través de la historia, en los libros de historia, en los imperios babilónicos tenemos esa representación, ¿no? Un león con alas de águila. Pero creo que este relato va más allá. Es una historia que ya conocemos todos. Está en el capítulo 4 y el capítulo 5 del mismo Daniel. Recordemos qué le pasó a Nabucodonosor. Recordemos qué le pasó a Nabucodonosor.
Cayó al suelo y empezó a hacer cosas que hacen las bestias. ¿Qué hacía? Empezó a comer pasto, actuaba como desquiciado, ¿cierto? Estaba como fuera de sí. Pero ¿qué pasó más adelante? El Señor mismo lo restauró, ¿no? ¿Y qué dijo él en su carta? Reconoció al Señor como el soberano de los reyes de la tierra. No tenemos que ir muy lejos, hermanos, en esta noche, ya esta última meditación como aplicación. No tenemos que ir muy lejos. Es una historia bastante obvia para todos aquellos que se nos han dado ojos para ver y un nuevo corazón para creer. Todos aquellos que en su devoción personal han leído con atención los capítulos del 1 al 6 de Daniel, se van a dar cuenta cómo Dios en su providencia trató con este rey. Le dio el reino, ¿cierto? Aún mismo él pensó que lo había construido con su propio poder, pero fue de parte de Dios. El mismo Dios que lo levantó fue el mismo Dios que lo humilló. Parte de la bendición que Dios dio a Nabucodonosor fue el haber sido regenerado. Y podemos, hermanos, pensar en esta noche, en base a lo que venimos diciendo, que él fue convertido. Nabucodonosor fue convertido, él fue regenerado. Se le dio un corazón de hombre, así como dice aquí Daniel, capítulo 7, verso 4. Un detalle muy importante y que otros profetas también lo confirman, ¿no? La profecía de Ezequiel en el capítulo 34, 36 creo que es, en donde dice que él les dará un nuevo corazón, ¿no? Acuérdate que Ezequiel es contemporáneo de Daniel. ¿Qué significa que en la regeneración se nos dé un nuevo corazón, un corazón de hombre? Pues que se nos ha quitado el corazón de piedra y se nos ha dado un corazón de carne. Podemos pensar en esta noche un recordatorio de que estando muertos en pecados y en delitos, nuestro corazón era de piedra. Pero la gracia de Dios que fue presentada delante de nosotros nos permitió creer. ¿Por qué fue esto? Por la obra vivificante del Espíritu de Dios. Hasta que el Espíritu Santo no toque nuestras vidas, nuestro corazón será de piedra. ¿Puede ser de provecho un corazón de piedra? ¿Cuál es la función de un corazón? ¿Cuál es la función del corazón? Bombear sangre, ¿cierto? Y con esa sangre lleva oxígeno, lleva nutrientes. Revive, revitaliza las partes del cuerpo. Ese es el objetivo de un corazón de carne, un corazón viviente. Pero ¿qué puede hacer un corazón de piedra? Nada puede hacer por nosotros. Alabado sea el Señor en esta noche, que por medio del relato de este monarca del imperio de Babilonia nos lleva a pensar, nos ilustra la regeneración. Nos lleva a pensar, nos lleva a meditar en aquel día en que resucitados de entre los muertos espirituales, nacidos de nuevo, renacidos en Jesucristo, el Señor nos dio un nuevo corazón. ¿Para qué? Continúa diciendo Ezequiel. Para darnos las leyes, para escribirlas en este nuevo corazón y que nosotros en esta noche y de aquí en adelante podamos seguir sirviéndole, seguirle agradando y seguir caminando en pos de él. Y al final de este capítulo hemos sido recordados no solo de la soberanía de Dios sobre las naciones, sino de la soberanía de Dios en la salvación de Nabucodonosor. Hermanos, qué consuelos para nosotros en que estas bestias nos llevan a considerar
porque Dios no hace nada por accidente. Dios no hace nada por accidente. Él quiere afirmar en su iglesia, que Él no es solamente Dios de esa iglesia, sino que también es Dios de las naciones y de los individuos que las forman. Que Él obra y da a conocer pequeños apartados de esta voluntad que Él tiene, una voluntad secreta por medio de esta manifestación, de esta gran revelación que dio a Daniel. Y es por esta descripción en forma apocalíptica que Él lo manifiesta a los hombres. El Señor Jesucristo hablaba por medio de parábolas, para que la verdad que Él hablaba no fuera tan evidente para todos, sino solamente para sus discípulos. En esta noche somos llevados a recordar por medio de esta lectura en esta literatura apocalíptica que el Señor es soberano sobre las naciones, sobre todos los que las forman, todas las que las conforman. Que seamos consolados por la naturaleza del Dios a quien servimos, aquel que es inmutable, que es sabio, que es poderoso y que es soberano, y que tiene dominio sobre todos aquellos que se piensan levantar en contra de Él, pero que en su voluntad los humillará para que después reconozcan su soberanía y su salvación. ¿Podemos orar? Padre, en esta noche queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra, por cómo hablas por medio de ella, Señor. Queremos también darte gracias porque hoy nos has llevado a recordar, Señor, aquel maravilloso momento, Señor, en que nuestro corazón fue cambiado, Señor, así como fue con Nabucodonosor, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Padre, porque nos has dado un corazón de hombre, Señor, un corazón de carne. Ya ese corazón ya no está endurecido, Señor, en sus propios razonamientos, en sus propias cortinas en las que se quería ocultar el pecado, Señor, sino que ya es un corazón de carne, Señor, un corazón sensible a tu voz, un corazón dispuesto a seguirte, Señor. Y ese es nuestro deseo en esta noche, Padre. Escribe tu ley en ese corazón, Señor, para que podamos cada día ser seguidores de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, con el Santo Espíritu tuyo, Señor, a que cada día de nuestras vidas sea para tu alabanza, Señor, sea para tu servicio, sea de consagración para ti, Señor. Quita de nosotros la tibieza, Señor, quita de nosotros la frialdad cuando nos acercamos delante de tu servicio, Señor. Mueve nuestro corazón, mueve nuestra boca, Señor, para que podamos orar, Señor, a ti en todo tiempo, para que toda insana distracción, Señor, cuando estamos cantándote, cuando estamos escuchando la palabra, Señor, sea quitada. Oh, Señor, seamos, Señor, ser cada día renovados, Señor, que ese corazón sea hecho cada día más sensible, Señor, así como hiciste con Nabucodonosor, quien se exaltó, Señor, quien siendo un monarca sobre un gran imperio, Señor, llegó a ser como nada. Pero todo fue por tu voluntad, Señor, porque querías tratar con él y llevarle, Padre, a que fuera uno de los tuyos. Oh, Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, que esta palabra en esta noche haya sido, Señor, como olor fragante y que pueda llevar el fruto que tú quieres que lleve, Señor. Es en Cristo Jesús, Padre, que queremos orar y pedirte todo esto en su nombre, Señor, es quien oramos. Amén.